nunca más temerás. 7 verdades impactantes del Salmo 27 que cambiarán tu vida en Medinoche. La noche caía con una intensidad aterradora en un pequeño pueblo donde los murmullos de antiguas leyendas resplandecían, como faros en la oscuridad. Nadie podía dormir. Cuentan que a medianoche, una sombra inmensa emerge del bosque, arrastrando consigo los miedos más profundos. Era una figura difusa, con ojos que parecen devorar el alma. Los más valientes lo habían visto, sus voces temblaban al narrar la experiencia y un nudo se formaba en la garganta de los oyentes. ¿Era un espíritu? ¿Una advertencia? La atmósfera estaba cargada de tensión, el viento silbaba entre los árboles como si en susurros anunciara calamidades, pero, entre tanto misterio, ahí estaba el Salmo 27. Ese antiguo canto capaz de dar la fuerza de 1000 tigres. Se decía que quien lo recitara a medianoche podría desafiar a cualquier espectro. Imagina, el alma atravesando el tiempo, invocando la protección divina en cada palabra. La inquietud dejó espacio a la curiosidad. Los jóvenes del pueblo comenzaron a reunirse para compartir no solo el salmo, sino también su destino, era su escudo contra la sombra, su vínculo con lo divino en tiempos de incertidumbre. Escuchen. El salmo dice que el Señor es nuestra luz y salvación, exclamó Ana, con la voz temblando de miedo y emoción. Los ojos de los demás brillaban en la penumbra, cada frase como un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador cortó el aire, y cada corazón se detuvo. ¿Qué o quién sería? La luna se oculta tras las nubes, el tiempo se detiene. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Así que tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya de paso, dale a like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Pero la noche no terminaba allí. Los murmullos crecieron, las sombras danzaron, y una figura oscura se acercaba, rápida como el relámpago. Las risas y la música cesaron, el miedo se adueñaba del ambiente. ¿Eso es un ángel o un demonio?, alguien preguntó, y el silencio que siguió hablaba más que 1000 palabras. De repente, se sintieron helados, como si la atmósfera misma retuviera la respiración. Era el momento crucial, todos esperaban qué pasaría si el salmo no funcionaba. ¿Qué pasaría si la sombra revelaba un secreto aún más oscuro? Los rostros se llenaron de terror, pero también de una chispita de valentía. La oscuridad parecía más densa, pero ¿realmente podría la luz romperla? La respuesta estaba aún por llegar. Una pregunta flotaba en el aire, tensa como un arco, y el destino de aquellos valientes estaba a punto de desvelarse entre susurros. La figura oscura emergió del bosque como un espectro salido de las leyendas que tanto se habían contado, su contorno indistinguible se movía con una gracia perturbadora. El viento se detuvo, como si también temiera lo que estaba por suceder. Todos se miraban con ojos desorbitados, el miedo palpándose en el aire denso. Ana, con un nudo en la garganta, decidió romper el silencio. Recitemos el salmo. Ahora. Gritó, y su voz resonó en la penumbra. Los jóvenes se formaron en un círculo, aferrándose a las manos de sus vecinos como si la unión pudiese frenar la oscura amenaza. Con el corazón acelerado, comenzaron a recitar el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Las palabras, aunque temblorosas, fueron subiendo de volumen, creando una muralla de audacia. Cada sílaba parecía adquirir una vida propia, vibrando en el aire helado. Sin embargo, la sombra no se detuvo. Se acercó lentamente, como si disfrutara del terror que había sembrado. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, resaltando en la oscuridad como 2 faros que devoraban la luz. El eco de las frases del salmo seguía resonando, pero había un silencio ominoso en el que las palabras parecían desvanecerse tras el poder de lo desconocido. Al llegar a aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, el grupo sintió un temblor en la tierra, como si la misma naturaleza se estremeciera ante la presencia de la sombra. Uno de los jóvenes, Carlos, cerró los ojos con fuerza y en susurro se hizo eco, ¿qué tal si esta sombra es nuestra prueba? ¿Quizás, un filtro divino? Sus palabras causaron revuelo. La duda se introdujo en sus corazones.
¿Estaban realmente invocando la protección del Altísimo, o solo hacían ruido para ahogar su propio pánico? Carlos, enfócate en el salmo. No dejes que tus pensamientos te traicionen, intervino Paula, temblando de miedo al ver la reacción de sus amigos. Ellos apretaron las manos con más fuerza, aferrándose a una esperanza casi perdida. El murmullo creció, pero no era solo el salmo lo que resonaba. Un zumbido también llenaba el aire, un sonido penetrante proveniente de lo más profundo de la sombra que parecía responder a su invocación. La figura, ahora mucho más cerca, emitió un alarido desgarrador que cortó la noche. El sonido atravesó a los jóvenes como un relámpago, quebrando el coraje que intentaban construir. El grito era un eco de antiguas advertencias, una invitación a huir o a enfrentarse. No, gritó Ana, no dejemos que el miedo nos paralice. Sigamos. Así, mientras el frío se cernía sobre ellos, la voz temblorosa fue reemplazada por un coro de determinación. El Señor es mi luz, pero, cuando creían tener el control de la situación, un estremecimiento sacudió el suelo, y la sombra, al parecer invencible, se detuvo. A medida que la última línea del salmo se elevaba en el aire, un rayo de luz emergió del corazón del bosque, iluminando la figura que ahora se distinguía más claramente. Era una sombra, sí, pero también una forma, un rostro, un semblante humano. Para el grupo, el terror había cambiado de dirección. Es un guardián o un captor, alguien murmuró entre dientes, pero el verdadero peligro estaba a punto de revelarse. En el silencio que siguió, una risa baja y retorcida comenzó a retumbar en la oscuridad, y aquel rostro sonrió, revelando una fusión de belleza y horror que helaba la sangre. Mientras los jóvenes luchaban por mantener su fe, la figura se acercó un paso más. ¿Cómo es posible que se atrevan a invocar el salmo en mi presencia? Resonó su voz grave, provocando un escalofrío en cada uno de ellos. Era el momento más peligroso, el clímax de su enfrentamiento. ¿Podrían realmente asumir los secretos que la sombra conocía? Y si, en vez de protección, ese recitar había despertado algo aún más temible. Un murmullo insidioso se deslizó entre los jóvenes mientras la figura se acercaba, su sonrisa siniestra expandiéndose como una sombra sobre sus corazones. No saben lo que acaban de hacer, continuó con un tono burlón, sus ojos destilando malicia. Acaban de invitarme a un juego antiguo, uno que determina quiénes merecen luz y quiénes, oscuridad. Ana y sus amigos intercambiaron miradas repletas de incredulidad y pánico. Déjanos en paz, gritó Paula, su voz desgarrada, pero el eco de su desafío resonó como una súplica en el aire pesado. La figura, sin embargo, pareció disfrutar de su desesperación, su risa resonando como campanas de muerte en la noche. Es tan adorable ver cómo intentan protegerse con palabras, dijo, dándose una vuelta teatral. Pero el poder de sus oraciones no es más que un susurro ante la tormenta que soy yo. Cada palabra era un clavo, hundiéndose en su ánimo, despojándolos del escudo de coraje que habían tratado de construir. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, usando cada gramo de fuerza en su voz. La figura se detuvo, mirando al joven con una intensidad que hizo que el aire se volviera aún más pesado. Soy el guardián de los secretos olvidados y el eco de los susurros que temen enfrentar la luz. Ustedes han estado jugando a ser audaces sin saber a qué llaman, explicó, subiendo su mano hacia la oscuridad, como si invocara fuerzas más allá de su control. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió con firmeza, desafiando sus propios temores. La figura inclinó la cabeza, como si evaluara su valentía. Solo quiero que enfrenten la verdad detrás de su fe. Todo lo que creían conocer es una ilusión, una melodía vacía. Enfrenten mis pruebas y quizás encuentren lo que buscan. Una sombra de duda se deslizó entre ellos. ¿Pruebas?, preguntó Paula, su voz un susurro. ¿Qué tipo de pruebas? La figura extendió un brazo hacia el bosque y, en un instante, sombras más pequeñas empezaron a emerger, como si el mismo árbol les dieran vida a los miedos incrustados en sus corazones. Aparecieron siluetas que representaban sus propios fracasos y decepciones, cada uno traído a la vida por el poder de su desesperación. Ustedes han invocado no solo mis palabras, sino también sus propios demonios, dijo la figura mientras las sombras danzaban a su alrededor, rodeándolos con un aura de amenaza palpable. Cada uno de ustedes debe enfrentarse a lo que teme más. Aquellos que superen sus verdades, podrían salir con la luz intacta. La atmósfera se tornó espesa y electrizante, como si el mismo bosque contuviera la respiración. ¿Iban a arriesgar todo por una prueba de fe ante una amenaza aterradora? Entre la multitud, la lucha entre la esperanza y el miedo se reflejaba en sus rostros.
Ana, sintiendo el latido de su corazón resonar como un tambor en su pecho, preguntó, ¿y si fallamos? La figura sonrió, alzando una ceja. Entonces dejó la frase colgando en el aire, como una promesa ominosa. Quizás el salmo no sea suficiente para salvarlos. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejándolos atrapados entre el deseo de seguir con sus vidas cotidianas y la certeza de que debían enfrentar lo desconocido. Un paso adelante, o retroceder hacia el abismo. ¿Tendrían el valor de aceptarse a sí mismos sin el velo del miedo? ¿O serían tragados por la oscuridad que habían invocado al recitar las palabras equivocadas? En ese instante crucial, donde todo era posible, un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque, y la sombra amenazante dio un paso más cerca, como un presagio de lo que estaba por venir. El grito que rompió el silencio del bosque resonaba como un eco del pasado, cargado de terror y desesperación. Ana retrocedió un paso, consciente de que lo que había escuchado era una súplica, un clamor envuelto en dolor. Era el sonido de alguien enfrentando su propia oscuridad. ¿Quién fue?, murmuró, su voz temblando con el temor de lo desconocido. La figura en la sombra sonrió maliciosamente, dando un paso hacia adelante, como si disfrutara del miedo que provocaba. No se preocupen, mis queridos valientes. Ese fue solo el primer eco de lo que vendrá. Su juego apenas está por comenzar. La risa resonó, haciendo que el aire frío se volviera aún más denso. Ana sintió como su corazón latía más fuerte, un tambor de advertencia en su pecho. Paula se agachó, tratando de cubrir su cara con las manos. No quiero jugar. No quiero, susurró, mientras las sombras parecían arrastrarse más cerca, como si buscaran la forma de apoderarse de su esencia. Carlos, lleno de determinación, le tomó la mano y la levantó. Debemos ser fuertes. No podemos dejarnos llevar por esto. Fácil decirlo, exclamó ella, con lágrimas en los ojos. ¿Qué sabemos de las pruebas? ¿Qué sabemos si esto es una trampa? La figura soltó una risa burlona, disfrutando la incredulidad y el quebranto de sus almas. La verdad es que ni ustedes mismos saben lo que son capaces de enfrentar. Ana sintió un nudo en la garganta. Cada palabra resonaba con eco dentro de su cabeza. Probar, cuestionó, incapaz de ocultar su angustia. ¿A qué precio? El precio de la verdad es a veces más alto de lo que imaginan, contestó la sombra, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Cada uno de ustedes debe despojarse de sus máscaras. Solo así podrán salir del reino de la duda. De repente, el bosque vibró. Las sombras comenzaron a moverse, creando un torbellino de figuras retorcidas que simulaban sus propios miedos. Ana no pudo evitarlo, vi la sombra de su infancia, los recuerdos de los días en que se sintió insignificante, perdida entre inseguridades. Las imágenes la abrumaban, cada una pesada como una losa en su corazón. Ana. Carlos la llamó, sacándola de su trance. Enfrenta lo que ves. No dejes que te consuma. En su voz había una chispa de valentía, una luz que despertaba la esperanza en medio de la oscuridad. Debemos hacer esto juntos. Paula, aún llena de dudas, levantó la mirada. ¿Y si no podemos? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? No lo sabremos hasta intentarlo. Intervino Carlos, un nuevo fervor iluminando su rostro. Debemos confiar en nosotros mismos, debemos luchar por lo que creemos. El asunto que los rodeaba se tornó palpable, cada sombra emergiendo del suelo como un monstruo hecho de los peores recuerdos y temores. La figura oscura se relamía los labios, disfrutando del espectáculo. Tienes razón, jovencito. Cada uno de ustedes enfrentará lo que más teme y si fracasan, entonces lo pagarán. Pero si triunfan, la vida les será revelada en toda su gloria. Ana sintió un calor recorrer su ser. Decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Aceptamos tus pruebas, gritó, haciendo que el viento cambiara momentáneamente a su favor. Nos enfrentamos a esto. No seremos más prisioneros de nuestros temores. La figura serpenteó sus manos y luego sonrió, dejando caer un velo lleno de sombras que desdibujaba la realidad ante ellos. Entonces están listos para la primera prueba, dijo, mientras el mundo se oscurecía aún más, sumergiéndolos en la penumbra. Un silencio pesado invadió el ambiente, como si todo estuviera a la espera de lo inevitable. Ana miró a sus amigos, llenos de determinación a pesar del pánico palpitante en sus venas. No estamos solos en esto, susurró, y las palabras pareció encender un fuego en sus corazones. En ese preciso momento, un chillido feroz emergió del fondo del bosque, rasgando el aire y llenándolos de terror. La figura rió a carcajadas,
disfrutando el caos que se arremolinaba a su alrededor. ¿Están listos para descubrir qué hay realmente en la oscuridad? Las sombras se entrelazaron con su pulso nervioso mientras se preparaban para enfrentar la primera de las verdades. A medida que la oscuridad se cerraba sobre ellos, Ana sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos descubrirían? ¿Y cuántos de ellos regresarían a la luz? El aliento se les detuvo al oír un susurro, una advertencia de lo que les esperaba: no todos sobrevivirán, y lo que vean los marcará para siempre. Las sombras se diseminaron como un manto oscuro, cubriendo todo a su alrededor y haciendo que el bosque pareciera un laberinto retorcido, sin salida. Ana, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora, intercambió miradas con Carlos y Paula. Los tres sabían que la primera prueba se aproximaba, y aunque la determinación brillaba en sus ojos, el miedo era un aire pesado que agobiaba sus pechos. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar realmente?, murmuró Paula, sus manos temblorosas buscando apoyo en las de Carlos, quien la apretó con fuerza. La figura oscura se movió hacia ellos, su sonrisa amplia iluminada por una luz sobrenatural. Primero, deben enfrentar sus miedos más profundos. Uno a uno, cada uno se verá obligado a mirar hacia el abismo de su propio ser. Solo así podrán liberarse de sus cadenas. Pero, ¿por qué dividirnos?, preguntó Ana, su voz llenándose de ansiedad. ¿Qué garantiza que no nos perderemos en la oscuridad? Porque cada uno lleva consigo secretos que han mantenido ocultos, respondió la figura, su tono sereno como el silbido del viento. Y ocultar la verdad solamente los hará más vulnerables. Deberán encontrar el valor para enfrentarlo, o quedarán atrapados aquí para siempre. Las palabras retumbaron en el aire, resonando en sus mentes como un mantra inquietante. Ana sintió que el miedo comenzaba a hacer mella en su valentía. Entonces, ¿quién empezará?, preguntó, añadiendo un atisbo de firmeza en su voz. Yo, exclamó Carlos de inmediato, su disposición sorprendente. No podemos perder el tiempo. Si esto es lo que se necesita, que así sea. Quiero ir primero. Antes de que nadie pudiera objetar, un torbellino de sombras lo envolvió y lo arrastró hacia el corazón del bosque. Ana extendió la mano, pero fue demasiado tarde. Solo quedó un eco distante del grito asustado de Carlos, ahogándose en la vasta oscuridad. Carlos, gritó Paula, pero su voz desapareció entre los murmullos de horror y la risa burlona de la figura. Es un riesgo que deben asumir. No se olviden, cada uno de ustedes es responsable de su propio camino, dijo la figura, como si disfrutara del tormento ajeno. Las sombras comenzaron a tomar forma, crisálidas de temores y dudas entrelazados. Ana sintió como una mano helada le agarraba el corazón. Carlos, por favor, vuelve, suplicó, mientras la preocupación y la confusión la invadían como una tormenta. Ana. Paula. Escuchó la voz de Carlos a lo lejos, entrecortada por una mezcla de angustia y desesperación. Yo no puedo. Una chispa de pánico encendió el aire, mientras Ana sentía como la vorágine de sombras comenzaba a arrastrarla también. Tenía que decidir. ¿Debía seguirlo ella y arriesgarse al mismo destino? No podemos dejarnos llevar. Esto es una prueba, dijo Paula, su voz más firme ahora. Si nos unimos, tal vez podamos ayudarlo. La figura en la sombra observaba con deleite, disfrutando de la batalla interna que se libraba dentro de Ana. Recuerden, hay un precio que pagar por cada decisión. ¿Quiénes serán los valientes y quiénes los cobardes? Ana miró a Paula, y por primera vez, se sintió dividida entre su deseo de ayudar a su amigo y la necesidad de protegerse a sí misma. La oscuridad se intensificó, formando formas grotescas y retorcidas que provocaban sus peores recuerdos. Se aferraba a su determinación, recordando la luz que brillaba en el interior de sus corazones. Debemos hacerlo juntas, continuó Ana, llena de decisión. No venceremos si cedemos al miedo. La figura sonrió, como si apreciara su lucha interna. Interesante. Tal vez haya esperanza para ustedes todavía. Sin embargo, su voz era más ominosa. Pero recuerden, no todos verán la luz del amanecer. Con eso, la realidad comenzó a fragmentarse. El bosque se retorcía en una espiral de luces y sombras, un monstruo que devoraba todo lo que conocían. Ana sintió una fría tremenda y el latido de su corazón, sintiéndose próxima a perderlo todo, mientras en el fondo del bosque, los ecos de Carlos se desvanecían, una nueva figura comenzó a tomar forma. Un ser que prometía tanto peligro como revelación. ¿Qué secretos se desvelarían a medida que cada uno cargara con su propia carga? Ana contuvo el aliento. La oscuridad prometía más que solo miedo.
En sus corazones, sabían que estaban a un paso de la verdad. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrirla? Y así, el silencio se volvió ensordecedor, un eco de lo que estaba por venir. La oscuridad se fue disipando lentamente, revelando un nuevo paisaje. Ana y Paula se encontraron en un claro iluminado por una luna plena que parecía observarlas con desdén. A su alrededor, se alzaban árboles que habían tomado formas grotescas, como si estuvieran a punto de inclinarse y susurrar secretos terribles. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, y el eco de la voz de Carlos resonaba en sus mentes, como un eco desesperado que se negaba a desaparecer. ¿Dónde estás, Carlos?, murmuró Ana, su voz apenas un hilo de sonido, mientras el temor se aferraba a su pecho. A su lado, Paula temblaba, su mirada desesperada buscaba en la penumbra la figura de su amigo. Debemos avanzar, dijo Paula con una determinación renovada, aunque su voz temblaba. Si eso es lo que nos han pedido, debemos enfrentarlo. A veces, las respuestas están justo delante de nosotros, aunque no lo sepamos, Ana asintió sin convicción. La idea de separarse de Paula, en un lugar tan oscuro, era aterradora. Pero sabía que si Carlos estaba atrapado en algún lugar, tenían que hacer algo. A medida que ambas avanzaban, el suelo se sentía inestable, como si el terreno mismo les pidiera que se detuvieran. No puede ser tan grave, pensó Ana, tratando de persuadirse a sí misma. Pero tan pronto como lo pensó, un ruido sordo retumbó a sus espaldas. Se dieron la vuelta, y allí estaba la figura que las había guiado al bosque. No estoy aquí para asustarlas, dijo la figura, su rostro envuelto en sombras. Simplemente he venido a recordarles que enfrentar sus miedos es solo una parte del proceso. La otra parte es reconocer lo que realmente son. Ana frunció el ceño, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, la rabia comenzando a asomar entre sus palabras. Solo queremos a Carlos. Ah, el valiente que se adelantó, dijo la figura con una risa fría. Él enfrenta sus propios demonios. Ustedes deben hacer lo mismo. Cada uno de ustedes llevará la carga del otro. Pueden compartir el dolor o cargarlo solos. ¿Y si solo nos perdemos en el proceso?, preguntó Paula, su voz vacilante, llenándose de inseguridad. Nunca podrá regresar. Perderse puede ser parte de encontrar la verdad, pequeñas almas. Recuerden, la luz no brilla sin la oscuridad. Ahora, díganme, ¿qué es lo que más temen? La pregunta flotó en el aire, y Ana sintió que sus entrañas se retorcían. Era un miedo que la había seguido durante años, un secreto que había protegido con su vida. Miró a Paula, quien destilaba una vulnerabilidad inquietante. No entiendo, murmuró. Lo que temen es lo que deben enfrentar, insistió la figura, acercándose. Alguien debe ser el primero. ¿Están listas para desnudarse ante el abismo? Ana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El abismo. Esa palabra resonaba en su mente. Cada vez que lo pensaba, la imagen de sus propios errores y temores la invadía. ¿Iba a enfrentar eso ahora, en este lugar maldito? Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era la voz de Carlos, un eco de angustia que atravesó el aire like un rayo. ¡Ayuda! La desesperación resonaba por todo el bosque, y el mundo de Ana se detuvo en ese instante. Carlos, gritó ella, sin saber si debía correr en su búsqueda o permanecer donde estaba. Paula la miró, el pánico grabado en su expresión. No podemos dejarlo atrás, dijo con una determinación renovada. Ese grito significa que necesita ayuda. Ana sintió una oleada de adrenalina mezclada con su miedo. Vamos, dijo, y juntas, sin mirar atrás, se adentraron más en la oscuridad. Al hacerlo, la figura observaba desde la distancia, riendo suavemente mientras tejía su red de secretos y verdades. Mientras avanzaban, cada ruido del bosque parecía intensificarse, las sombras se alargaban, amenazando con tragarlas. Pero en medio de ese horror, Ana se preguntaba, ¿qué verdad las esperaba? ¿Cómo enfrentarían sus propios demonios y, más importante aún, cuál de ellas se vería obligada a desnudarse ante la oscuridad? La respuesta se acercaba tanto como su destino. Mientras las sombras las rodeaban, el susurro de antiguas verdades se espesaba en el aire, y el eco del pasado prometía revelaciones impactantes. Un cepo de luz emergió de entre los árboles, deslumbrante y fuerte. ¿Sería la salvación? ¿O una trampa que las llevaría al mismo abismo que Carlos? La elección se presentaba ante ellas, pero, ¿estaban preparadas para aceptarla?
El fulgor de la luz era casi ensordecedor, como si el sol hubiera decidido aparecer en medio de la noche para ofrecer calor. Ana y Paula se detuvieron, sus cuerpos rígidos ante la indecisión. La luz, pulsante y vibrante, parecía prometer respuestas, pero su esencia misma destilaba un sentimiento de riesgo inminente. ¿Qué hacemos?, susurró Ana, su voz temblando al borde del pánico. Debemos acercarnos, dijo Paula, aunque su propio miedo se reflejaba en los ojos que brillaban con desconfianza. Carlos está ahí. No puede ser una coincidencia. Ambas dieron un paso adelante, la curiosidad casi desbordando el temor. Al acercarse, la luz parecía tomar forma, convirtiéndose en una esfera flotante que danzaba entre las ramas. Hasta que, de pronto, el brillo se desvaneció. Una sombra emergió en su lugar, una figura inconfundible, era Carlos. Carlos, gritaron al unísono, pero al mismo tiempo, un nudo en el estómago de Ana le decía que algo no estaba bien. Carlos, pálido y visiblemente enojado, parecía atrapado en un lugar que oscurecía su esencia. ¿Por qué tardaron tanto?, preguntó con voz temblorosa, pero había un leve retorcimiento en su sonrisa que hacía que las palabras se sintieran como un eco lejano. Estábamos buscando respuestas, dijo Paula, su voz titubeante como una hoja arrastrada por el viento. ¿Qué ha pasado? Me detuvieron en mi camino, dijo Carlos, advirtiendo de inmediato la preocupación en los ojos de sus amigas. No se preocupen por mí. Ustedes deben enfrentar su propia oscuridad, no puedo hacer esto por ustedes. Ana se sintió paralizada. ¿Qué significa eso? La respuesta no llegó en palabras. En su lugar, la sombra a su alrededor se agigantó, como si tomara una nueva forma. Y Ana, con horror, empezó a visualizar sus propios miedos manifestándose a su alrededor, el temor a ser rechazada, el miedo a no estar a la altura de las expectativas de su familia, la angustia de ser vista como una fracasada. Eran caras conocidas, pero distorsionadas por la desesperación, clamando por ser reconocidas. No. No puedo enfrentar esto, gritó Ana, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sombras la rodeaban como serpientes dispuestas a atacar. Ana, no. Tienes que luchar. Paula la apretó del brazo, intentando sacar su amiga del trance. Esto es lo que somos. Debemos enfrentarlo, no dejar que nos consuma. La figura de Carlos, ahora un eco distante en la oscuridad, se desvanecía. Siempre hay una elección, pondrás tu luz en la oscuridad o dejarás que la oscuridad apague tu luz, resonó su voz, llena de angustia. Ana miró a Paula, quien parecía estar luchando también con demonios propios. La mirada de su amiga se centró en las sombras, decidida a no ceder. Si nos enfrentamos juntas, podemos vencerlo, dijo Paula, sacando fuerza de la desesperación. Con un grito gutural que resonaba en el bosque, Ana dio un paso adelante, atreviéndose a despegar el velo de sus miedos. A medida que lo hacía, la luz comenzó a regresar, iluminando partes ocultas de la oscuridad. Las sombras retrocedían, mientras el suelo se volvía sólido de nuevo. Sin embargo, un sonido rasgó el silencio, un nuevo grito de Carlos, más cercano, más desesperado. Ana. Paula. Ahora. Cada grito era un martillo sobre sus corazones, resonando en cada rincón de su ser. La urgencia de su voz era como un fuego que avivó su determinación. Con las manos entrelazadas, el corazón latiendo al unísono, sabían que debían avanzar. La luz se retorcía a su alrededor, como si fuera una guía, aunque el camino a seguir seguía siendo incierto, cruzando la línea entre luz y sombra, la verdad que aún no habían querido aceptar comenzó a revelar sus secretos, mientras Ana se preguntaba, ¿qué necesitarían soportar para salvar a Carlos? Y en ese momento, el bosque parecía responder con un susurro aterrador, su viaje apenas comenzaba. Mientras el eco de los gritos de Carlos resonaba aún en el aire, ellas se adentraban en la oscuridad, preparadas para desentrañar lo que los esperaría en el encuentro final. ¿Tendrían la fortaleza suficiente para enfrentar la verdad que tanto habían temido? La oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo helado. Ana y Paula, con el corazón a 1000 por hora, sintieron que cada paso que daban era un reto, una batalla mental contra los monstruos que acechaban en sus mentes. La densidad del aire se tornaba inquietante, como si el bosque mismo vigilara sus movimientos, expectante. ¿Qué nos está pasando?, murmuró Ana, el miedo arrugando su frente. La luz que había resurgido era ahora un tenue resplandor, titilante, como una vela a punto de apagarse. ¿Por qué no logramos liberarlo? Paula, apretando su mano, miró a su amiga.
Carlos nos necesita, Ana. Debemos enfrentar lo que hay aquí. Esto no es solo sobre él, es sobre nosotras, nuestras sombras, nuestros miedos. Pero mientras hablaba, las palabras de Carlos resonaban en su cabeza. No puedo hacer esto por ustedes. La responsabilidad pesaba sobre ellas como un yugo. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Preguntó Ana, su voz un susurro quebrado. Asintiendo, Paula recordó los rostros distorsionados que habían visto, sus propios temores, las inseguridades que carcomían su espíritu, más reales que nunca. Si tenemos que enfrentarlos, lo haremos juntas, como siempre. Las palabras temblaban con una fuerza creciente. Con el pecho apretado y la determinación en el alma, Ana sintió que su luz interior, aunque pequeña, comenzaba a brillar con más fuerza. Si esto es lo que somos, entonces que se acerquen. No me voy a rendir. De repente, un ruido rompió la noche. La tierra vibró y las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras grotescas que anunciaban su llegada. Carlos. Gritaron a la vez, sus voces ecoando en la penumbra. Sin embargo, lo que se acercaba no era solo su amigo. Eran las verdades que habían ignorado, las traiciones que habían escondido en el fondo. La primera figura emergió. Era el reflejo del miedo de Ana a ser abandonada. ¿Te vas a quedar sola? Siempre lo has hecho, dijo la sombra con burlón desdén. Un frío le recorrió la espalda. Ana retrocedió, pero Paula le dio un tirón hacia adelante. Tú no eres real. Sin embargo, el segundo monstruo se formó tras la primera, la culpa, alimentada por su historia familiar. No eres suficiente. Nunca lo serás, siseó con voz serpentina, y Ana sintió que sus piernas temblaban. Fuego a la oscuridad, gritó Paula, desbordando valor. Con sus manos juntas, invocaron la luz que había de regresar. La esfera se intensificó, extendiéndose y dispersando las sombras que se aventuraban a devorarlas. Ana se sorprendió. La luz no solo era su protección, era su poder. Mientras las figuras comenzaban a desvanecerse, una risa resonó. Era Carlos, atrapado entre la realidad y sus pesadillas. No huirán de sus verdades, chicas. Conozcan sus sombras y hallarán el camino. Ambas sintieron un escalofrío. Ana se detuvo, mirando a Paula con terror y curiosidad. ¿Qué significa eso? Significa que hay que confrontarlo, respondió Paula con firmeza. Y esa revelación encendió una chispa dentro de Ana. La sombra que decía ser su fracaso empezó a transformarse. La figura de su miedo se fue desvaneciendo con cada segundo que pasaba. En medio de su lucha personal, un grito tronador resonó en el bosque. Era un lamento desgarrador, más evidente ahora. Ayúdame, Ana. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, y con un vuelco en el estómago, comprendió que Carlos no estaba pidiendo ayuda solo en nombre de la amistad, sino que era un reflejo de sus propias batallas no libradas. ¿Sabes lo que queremos? Le preguntó a la oscuridad. Sus voces resonaron como un mantra, una repetición de su determinación. No hay más sombras en nuestra vida. No más miedo. Justo cuando el eco parecía tocar el cielo, la figura de Carlos surgió, no en forma de sombra, sino como un destello de luz. Entonces avancemos juntos. Lucha por mí, y yo lucharé por ustedes, y así, con el corazón a un ritmo frenético, comenzaron a desmantelar la oscuridad que amenazaba con tragarlas. Pero a medida que el bosque se iluminaba, una nueva sombra comenzó a formarse entre los árboles, más oscura, más fuerte. Una verdad aterradora que aún no habían enfrentado. ¿Quiénes somos en realidad? Resonó una voz profunda en la penumbra, sacudiendo los cimientos de su confianza. Ana y Paula intercambiaron miradas, sintiendo la llegada de una nueva revelación, quizás la prueba definitiva. ¿Estaban listas para conocer la verdad sobre sí mismas que se escondía en el oscuro corazón del bosque? La respuesta no estaba clara, pero sabían que el tiempo se acababa. El bosque esperaba, y su destino estaba a un paso de ser revelado. Las sombras giraban y danzaban, creando un espectáculo aterrador que mezclaba lo tangible con lo etéreo. Ana y Paula, abrumadas por la presión y el miedo a lo desconocido, sintieron que la atmósfera del bosque cambiaba nuevamente, pesando como un manto denso sobre sus hombros. Las hojas susurraban secretos, cada ruido parecía acercarse más y más, y su resolución temblaba como la luz que apenas iluminaba su camino. Esto no es solo el bosque, es un espejo, murmuró Paula, mientras sus ojos buscaban en las brumas de la oscuridad. Nos está mostrando lo que realmente somos, lo que tememos.
Ana apretó los dientes, empujando hacia atrás el pánico que amenazaba con desbordarse. Pero, ¿qué si nos consume? ¿Y si no podemos enfrentarlo? Su voz era un eco de sus inseguridades, una rendición ocasional al desánimo. No podemos pensar así, exclamó Paula, su voz electrificada con la energía de la luz que habían conjurado. Es hora de abrir la puerta a lo que hemos negado. Debemos descubrir qué nos detiene. En ese instante, una nueva sombra se alzó, más grande y más oscura que las anteriores. Era como un vórtice que absorbía toda la luz alrededor, dejando solo un vacío helado. La figura parecía tener una forma humana, un ser oscuro que emanaba dolor y desesperación. Los ojos de Ana se ensancharon. Era la representación de su propio horror, su herida más profunda. He estado aquí toda tu vida, esperando a que me enfrentes, dijo la sombra con una voz susurrante y profunda. El miedo al rechazo, a la soledad. Nunca creíste en tu valor. Ana sintió que su corazón se detenía. Era cierto, había cargado con eso toda su vida. Pero, ¿cómo podría luchar contra algo tan profundo? En un momento de claridad, recordó las palabras de Carlos, su voz resonando en su cabeza: conozcan sus sombras y hallarán el camino. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia adelante. Puede que haya dudas dentro de mí, pero hoy, no tengo miedo, declaró, incredulidad y determinación bañando su ser. Su voz se volvió más fuerte, casi imbuida por la luz que la rodeaba. No puedo dejar que mis temores me controlen más. Es hora de liberarme, la sombra respondió con una risa burlona, como si se alimentara de su incertidumbre. ¿Y qué te hace creer que eres suficiente? Has fallado, has tropezado, siempre a punto de caer te equivocas. Interrumpió Paula, uniéndose a la lucha de Ana. La fuerza no surge solo del triunfo. Surge del intento y del desafío. No necesitamos ser perfectas, solo ser auténticas. El aire vibró con su aplomo, y como si la naturaleza misma respondiera a su declaración, un estallido de luz los rodeó. La esfera brilló más intensamente, lanzando rayos que atravesaron la oscuridad. La sombra comenzó a desvanecerse, pero todavía mantenía una presencia fuerte. Esto no ha terminado, dijo la figura, mientras se desdibujaba, pero la risa se tornaba en un quejido. Todavía hay verdades por descubrir, secretos de tu corazón que no te atreves a mirar. Ana y Paula intercambiaron miradas, sabiendo que esta victoria era solo el comienzo. Las palabras de la sombra resonaban como campanas en su mente. Algo todavía oculto acechaba en el bosque, algo que desafiaba sus creencias más profundas. ¿Qué significa eso? ¿Qué más hay que enfrentar? Susurró Ana, sintiendo la presión formarse nuevamente en su pecho. Lo descubriremos, juntos, afirmó Paula, su voz más firme, mientras la oscuridad empezaba a eclipsar el último destello de luz. En ese momento, un estruendo rompió el silencio del bosque, y las sombras empezaron a reagruparse. Una poderosa ráfaga de viento arrastró hojas por doquier. Ana. Paula, resonó la voz de Carlos, no desde lo profundo de la tierra, sino desde el mismo corazón del bosque. No se detengan. Encuentren la última sombra y así encontrarán su liberación. El eco de su grito se desvaneció, dejando un silencio abrumador. Queda una última verdad que desvelar, y sus corazones latieron en sintonía con la urgencia del momento. Se adentraron más en el terreno oscuro, sintiendo que algo, o alguien, estaba esperando. Esa oscuridad susurrante podría llevarlas a la libertad o a la perdición. La decisión estaba en sus manos, y el tiempo se consumía. Estaban listas para enfrentarse a la sombra que había sido creada por sus propios miedos, o el bosque las atraparía para siempre. La respuesta se acercaba, y la oscuridad rugía, reclamando su atención. En el corazón del bosque, Ana y Paula siguieron el eco de la voz de Carlos, una mezcla de desesperación y esperanza. En cada paso, las sombras danzaban a su alrededor, arremolinándose como hienas esperando a que cometieran un error. Sin embargo, la determinación brillaba en sus ojos, la luz interna que habían cultivado a fuerza de enfrentar sus miedos. Esto no será fácil, murmuró Ana, sintiendo como su aliento se agolpaba en su pecho. Pero tenemos que enfrentarlo. Por Carlos, por nosotras. Sí, asintió Paula, reafirmando su decisión. No nos detendremos. Hemos llegado tan lejos, no vamos a dejar que la oscuridad nos consuma. Con un apretón de manos, uniendo sus fuerzas, caminaron hacia el centro del claro, donde la oscuridad parecía más espesa, como un telón de sombras listo para caer. De repente, la atmósfera cambió.
Un viento frío sopló, como la respiración de un gigante dormido despertando. Del vórtice de oscuridad emergió una figura imponente, más oscura y más aterradora que las anteriores. Tenía un rostro que parecía reflejar sus inseguridades más profundas, un espejo de las cosas que temían enfrentar. Bienvenidas, valientes, resonó su voz, profunda y resonante, llenando el espacio con un poder que hacía vibrar el suelo. Han venido a enfrentar la última sombra, la más difícil de todas, el miedo a no ser suficientes. Ana sintió su corazón detenerse. Esa era la verdad ante la que había huido toda su vida. No puede ser, se dijo a sí misma, pero la figura sonrió, sabiendo que estaba golpeando en el punto más débil. ¿Cuántas veces han dejado de intentarlo por pensar que no merecían ser felices? ¿Cuántas oportunidades han perdido por temor al juicio? Bailen en la oscuridad de su inseguridad. La sombra se deslizó hacia ellas, hiriendo sus corazones, poniendo en evidencia sus fracasos y decepciones. No te creemos, gritó Paula, su voz resonando fuerte en la penumbra, inspirándose en la luz de Ana. No somos solo nuestras dudas. Luchamos y hemos sobrevivido. Eso nos hace fuertes. La sombra se acercó, risueña, como un depredador a punto de devorar. ¿Fuertes? Díganle a eso a su corazón asustado que está a punto de romperse. Pero Ana, con una claridad desconcertante, intervino. Enfrentamos nuestras sombras porque somos más que nuestras inseguridades. No permitiremos que nos definan más. Así, con su declaración resonando entre los árboles, la luz comenzó a brillar alrededor de ellas. Era como si el árbol mismo se alineara con su coraje, absorbiendo la angustia y liberando una energía pura. Las sombras se retorcían, temerosas. Ana y Paula se tomaron de las manos, convirtiendo su miedo en fuerza. No estamos solas, afirmaron en un unísono. Estamos aquí, juntas. Y no nos detendremos hasta que todos seamos libres. Con esa declaración, liberaron una oleada de luz, una explosión de energía que empujó a la sombra hacia atrás, revelando lo que realmente eran, dos almas luchadoras, llenas de imperfecciones, pero también de luz. La figura oscura chilló, su voz resonando como el lamento de un alma perdedora mientras retrocedía. Mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, la voz de Carlos se elevó por encima del caos. Ana. Paula. Lo lograron. Sigamos, hay que unir fuerzas. Ana miró a Paula, y ambas supieron que no podían detenerse. Carlos, estamos aquí. Sal. Saliendo del centro de la oscuridad, Carlos emergió, pálido pero entero, sus ojos brillando con gratitud. Se abrazaron, una esfera de energía compartida, las cadenas rotas por el coraje y la amistad. Lo hicieron, dijo, su voz entrecortada. Siento que la carga se ha levantado. Por fin somos libres. La oscuridad se disipó a su alrededor. A medida que el bosque comenzaba a iluminarse con una luz brillante, se sintieron flotantes, como si hubieran volado a través de su propia transformación. Habían enfrentado sus sombras y habían surgido más fuertes, más resilientes. Siempre hemos sido suficientes, murmuró Ana, dejándose envolver por la calidez que irradiaban sus corazones. Nunca lo olvidaremos. El eco de la experiencia se desvaneció en el aire, llenando el bosque con una sensación de paz. Mientras caminaban juntos hacia la luz del amanecer, comprendieron que cada sombra podía convertirse en luz y que el verdadero viaje siempre había sido hacia adentro, hacia el descubrimiento de sí mismos. La noche había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Con cada paso que avanzaban, el nuevo día prometía aventuras y desafíos que enfrentarían juntos. No olviden, cada sombra puede convertirse en luz si simplemente tienen el coraje de mirarse. Es hora de enfrentar sus propias verdades. Sus ojos brillaban frente al nuevo amanecer, y con un fuerte abrazo, se encontraron listos para cualquier aventura que les aguardara. Ahora, querido amigo, si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte nuestras próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale like ahora, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita de esta historia? Estoy ansioso por conocer tus reacciones y teorías sobre cómo podría continuar. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que todos enfrenten sus propias verdades. Tu apoyo es fundamental, amigo.